Adelante. Buenas tardes a toda a xente que estáis seguindo un nuevo episodio deste ciclo de la Llegra en línea por mor de la pandemia. Esta tarde vamos a tener un encuentro con el doctor Zimmerman, con Patrick Zimmerman, al que damos los buenos días porque donde está en Estados Unidos pues está con otro horario. Buenas tardes a todos y a todas. Entre que llega la xente y no, un par de recordatorios. El primero, ya sabéis que, bueno, que la Llegra es un colectivo que tiene un local social que por mor de la situación sanitaria pues non pode usarse, e entonces un recordatorio de que podéis facer les vuestras aportaciones vía PayPal, ¿no? Para tener ese espacio, ¿no? Ya habrá otro recordatorio a lo último, pero bueno, ya de mano hay que decir que, bueno, que las cosas para sostenerles pues también hay que trabajar por ellas y hay que les financiar, ¿no? Otra manera, sí quiero empezar por una cuestión que no tiene que ver con lo que estudia Patrick Zimmerman, pero sí con TOS y con TOES. Le escribimos aquí en Asturias, hay 4 compañeros de la EBI que están en huelga de fame y a los que, bueno, yo por lo menos en particular mando un saludo solidario y vos pediría que tuvierais pendientes de todas las acciones que están desarrollando y que están haciendo en Xisión, tanto el colectivo de trabajadores de la EBI como la gente que se solidariza con ellos con acciones distintas. Deseo mucho ánimo y mucha suerte en la lucha porque, bueno, porque tienen un enemigo fuerte y duro que también se aprovecha de esta situación que estamos padeciendo en año. Patrick, buenos días. Buenos días o buenas tardes. ¿Escúchasme bien? Sí, perfecto todo, Todo ¿no? Bueno, para quien no lo conocéis, Patrick Zimmerman, doctor en historia, va más de una década aquí en Asturias con un motivo, el su proyecto de investigación del que salió la su tesis doctoral, que era estudiar pues el nacionalismo asturiano y no nada más el nacionalismo asturiano, sino todo lo que digamos que tenía en ese camino de creación, construcción, desarrollo o falta de desarrollo. De eso vamos a hablar con Patrick. Y entonces también lo que era la administración autonómica, lo que eran distintos poderes fácticos, la cuestión del asturiano como elemento central de ese nacionalismo, pero también en el debate público asturiano. Y entonces, de ahí salió, Patrick tiene de ellos trabajos publicados, de algunos a un nivel académico, sensu estricto, ¿no? Artículos publicados en inglés, recuerdo que tienen del PSP, del CNA, ¿no? Del Concilio Nacionalista Astur. Recuerdo que una de las primeras contribuciones fue un artículo que tiene aquí en la revista Herada, una revista de historia contemporánea que se publicaba, bueno, de aquella, va más de una década, donde fixe un avance de lo que era el su proyecto de investigación, ¿no? Que buscaba estudiar, y recuerdo que había siempre en el debate, no nada más político, sino también historiográfico, ¿no? ¿Qué tipo de términos hay que usar para reflexionar determinadas situaciones? Y después llegó, bueno, además del su trabajo, ¿no? Tuviste aquí más de un año, Patrick, si no recuerdo, en Asturias viviendo. Sí, unos 11 meses. Y bueno, aprovechando para visitar archivos, para consultar documentación, entrevistaste a decenas de personas del nacionalismo, asturianismo, del nacionalismo español. Recuerdo que entrevistaste a Gustavo Bueno, pero también a Pedro de Silva. De ahí salió la tesis doctoral de la que tenéis traducción al asturiano, que es este libro, Faer Asturias, que publicó Trave. La traducción es de César García, el maniego, que también sale entrevistado en el libro, fundador de Dixebra y militante de distintas organizaciones políticas nacionalistas a lo largo del tiempo. Encargóse de traducir
la tesis de Patrick, de poner las nuestras palabras asturianes. Y bueno, yo primero, para introducir el tema, que ya tenía la promesa fecha con la gente de la Yegra de no me allargar más de la cuenta, Patrick, y quiero cumplir, quería darte la palabra un poco para introducir a la gente, ¿no? Para la gente que no llega ese libro, para la gente que no te conozca, que no conozca lo que fue aquel proyecto de investigación, un poco qué te llevó hasta Asturias. Porque si yo fuera a lo mejor un periodista de la Nueva España, pensaría que buscaría si tienes un primo o un vuelvo asturiano o cómo es el tema. Pero ¿a ti qué te llevo como investigador? Ni nada. No, eso fue de verdad porque yo quería buscar algo nuevo, y yo pensaba en los años de los míos años 20, que buscaba algo nuevo, que algo no tan estudiado. Por ejemplo, los dos casos de Cataluña y Euskadi, hubo ya un montón de libros sobre eso ya en 2008. Y entonces pensaba buscar algo epistemológicamente más interesante, lo que no fue tan obvio, de verdad. Entonces buscaba de verdad un tipo de movimiento de identidad como concepto que fue más controlado desde el punto de vista que tuve ahí, que fue erróneo, claro. Y es por eso que cambié el título de domesticado a frustrado, que fue obviamente más apropiado, porque frustración y cómo mantuviera esta frustración en un Estado español. Y por entonces las opciones Asturias me pareció el caso más interesante. Fue poco estudiado, tenía una cultura y una lengua ya conocida y distinta, y no tenía que luchar por definirlo. Pero a la misma vez, en 2008 no había ningún diputado, por ejemplo. Sánchez Vicente ya salió. Y entonces parecióme un proyecto original, interesante, y que trataba con los temas más importantes a mí, cuestiones de identidad, construcción de identidad personal, de masas, con articulación de ideología política. Y también unas botellas de sidra. Muy bien. Patrick, yo primero de seguir, por comentarlo con la gente que nos esté viendo o escuchando, o las dos cosas, y seguir un poco el filo que tú marcaste en el tu estudio, yo hay una reflexión que quería compartir contigo y preguntarte por ella. Muchas veces suele retratarse a los nacionalismos que no son hegemónicos, que no tienen, digamos, el gobierno, como pues el caso del nacionalismo asturiano, suele identificarse a la gente que fai parte de ese movimiento como gente, como, digamos, muy cerrados al resto de las personas, ¿no? Ya sea de la sociedad asturiana o en el tu caso, que es investigador, ¿no? Que también serían un poco, digamos, mantener esas distancias. Por embargo, en el tu trabajo son decenas las personas a las que entrevistaste. Y entonces, gustaríame primero de meternos a seguir un poco lo que fue el tu trabajo, el tu estudio, cómo fue el contacto con la gente que tú estudiabas, que tú estudiaste, ¿no? Que entrevistaste, que charraste muchísimas veces con esas personas, si tú viste receptividad a una persona a la que no conocían, con la que no tenían llazos, que venía a estudiar este movimiento nacionalista asturiano, cómo fue la recepción y cómo fue la manera de trabajar con ellos, porque claro, ahí hay dos partes fundamentales en el tu estudio, la documentación que consultaste, que también, pues bueno, creo que sería bueno que la gente lo supiera, ¿no?
si tuviste dificultades o no, y también la cuestión de la xente, ¿no? La xente que entrevistaste, los protagonistas en della medida del libro, ¿no? De la tó tesis doctoral. Pues la cooperación fue fantástica por la mayor parte. La gente quería compartir su punto de vista, su voz. No es particularmente difícil causar a un asturiano hablar de él mismo. Y ni de nadie, de verdad. Y yo creo que la mi posición como furiato, de verdad, fue una ventaja, porque no tenía ningún yazo con ninguna de las facciones particulares del Estado español. No fue contra de ellos. Yo tuve la necesidad y el interés de aprender la su lengua. A mí da igual si tengamos comunicación. Y entonces, por la mayor parte, hubo una gran recepción, una buena cooperación. 78 personas faló por unas 150 horas. Y entonces, no, fue fantástica. Y después estaba la cuestión de la documentación, si fue difícil pues tener documentación de primera mano, si cuando visitaste archivos, pues claro, tú exponías el tema de investigación, si cómo fue el trato, la posibilidad de acceso, si echaste en falta al mejor consultar determinadas cosas, bueno, esos detalles del trabajo historiográfico que a lo mejor entiendo que a mucha gente puede ser que no sea lo que más os interese, pero no voy a presuponer nada, porque yo creo que es importante conocerlo para después, cuando quieran preguntar cosas, preguntarte cosas a ti del trabajo o transmitir opiniones, pues para que lo tengan en cuenta, ¿no? Tanto ese trabajo de campo, de entrevistas, como el trabajo de hemeroteca que hiciste, ¿no? Sí, de la hemeroteca y también del archivo histórico asturiano, que de esos días fue en la serie vieja. En la serie, pues, fue regular, bastante difícil encontrar algo que relaciona con el tema en cualquier tipo de documentación que existía antes en esos años 1983, porque hubo un plazo de 25 años para la documentación estatal. Lo que fue mucho más fácil y que tuve mucha suerte en ello fue cuando pasé y por la fase de entrevistas, hubo mucha gente que tuvo mucha documentación personal, archivos personales, sobre todo los de Cheni Uría, sobre la izquierda de los años 70 y 80, y también Ignacio Iglesias, relacionado al tema del paz, sobre todo del cual él fue militante, miembro. Y además hubo mucha más gente. Faustina Zapico también me ayudó mucho en su documentación sobre Elías. Y hubo los archivos personales, la que guardó gente de esas épocas, me ayudó muchísimo. Claro. Y también de Cheni hubo mucha comunicación interna entre el MCA y el PSP, de verdad, sobre el tema de unidad regionalista. Yo ahí, muy bien, gracias, Patrick. En lo que llega la tesis, tú llegues, si tengo bien los datos, hasta 1999, que llega la salida de que el PAS no redita el diputado nacional general, llega el PSOE con mayoría absoluta con presidente Tiñareces, y empieces antes de la muerte de Franco. Digamos, sí. el periodo estudiado es bien largo, eso que la gente creo que lo tenéis que tener en cuenta, los que estéis escuchando a Patrick. Y entonces, dentro de ese periodo,
podemos ir per fase, si te parece, de ir a poco y a poco y de ir avanzando, ¿no? Siguiendo la cronología que tú marcaste, ¿no? Sí. En el tu estudio, yendo por ahí. Y entonces hay un periodo que es el del tardofranquismo, quiere decir, que abarca también la dictadura y después lo que sigue siendo dictadura, pero bueno, que ya está el dictador muerto, que es donde empieza a asomar un poco ese asturianismo con Amigos del Bable primero a últimos de los 60, la creación de Concello Bable, la página en Asturias Semanal, la propia revista Asturias Semanal, y también un grupo que a lo mejor hay mucha gente que no conoce y que debería, bueno, que conocerías siguiéndote a ti en tu estudio, que es la democracia socialista asturiana, donde hay personas que sí van a conocer, ¿no? Y que van a tener un papel relevante en las décadas siguientes. De este periodo primero, cuando todavía no hay elecciones, para que nos entendamos, ¿no? Que son grupos pequeños, ¿qué es lo que destacarías y qué es lo que más te llama la atención de esos momentos primeros, de ese asturianismo que muchas veces todavía no se identifica como nacionalismo, el mismo, ¿no? Claro. Pues primero, hay que destacar que el término nacionalista o nacionalismo no fue prácticamente distinguido de regionalismo, no hubo esas definiciones de autonomía, nacionalidad, regionalidad, ni nada, porque todo fue información, decimos, ideológico, porque por ejemplo, Isabel Álvarez díjome sobre esos términos, pues fuéramos regionalistas porque la policía no tenía interpretado el teléfono, pero si Cataluña es nacionalista, si Galicia, pues aquí también. Entonces, no fue tan fish, digo. Pero el sentido que tengo, la concepción, el sentimiento de esta época del tardofranquismo y de los primeros años de la transición, fue de posibilidad, fue de cambio, del sentido manifiesto de cambio inminente, que todo el mundo sabía que Franco iba a morir y que hubo la posibilidad de apertura, de cambio de república, incluso fue, como dijo el mismo Gramsci, un tipo de guerra fluida, una posibilidad de cambiar la hegemonía, o que iba definitivamente a cambiar la hegemonía, porque nadie pensaba que el búnker iba a tener tanto éxito. Y entonces fue una competición, pero también una articulación entre todos esos grupos, entre DSA, entre incluso el IDEA, lo que fue anteriormente Amigos del Bable, que llegaron a ser antibalistas, como dicen ellos, pero a la vez, los años 70 más que todo, los primeros años 70, hubo ese ámbito de conexiones entre varias partes de la oposición, no simplemente el sector cultural, pero también el sector laboral, los sindicatos, comisiones obreras, y el uso tuvieron un papel bastante importante. Así llegó a ser el MCA, originalmente maoísta, comunista, a llegar a tomar la bandera más o menos del federalismo cultural, como ellos iban a describirlo. Entonces fue de posibilidades abiertas, de un mundo de esperanza. Pues también la mayoría de la gente de tal época fueron jóvenes, los años 20 añeros o 30 añeros. Y entonces la posibilidad del optimismo y fácil con 25 años. Interésame mucho esto que estás diciendo de ese optimismo, ¿no? De ese espacio de tiempo que podía hacer pensar a muchos de esos protagonistas pues que había unas posibilidades, ¿no? Y que tampoco, si ellos, es posible que no se les pudiera pedir lo que iba a pasar tan siquiera 4 años después, ¿no? De esa acción. Pero también me interesa una cuestión que comentes, pero no solo en este capítulo del libro, sino también en los años vinientes. Y es verdad que había un espacio común donde a lo mejor
coincidían xente concellubable e xente concellubable que podía ser de la democracia socialista asturiana o xente tanto del MC como de la DSA e concellubable que escribían todos en Asturias Semanal. En realidad había un espacio, non vou categorizar, eso si quieres, pues facelo tú, pero sí es verdad que había un espacio que iba mucho más de una sigla, ¿no? Que ya en aquellos momentos sí se veía que ninguna sigla podía ser patrimonializar un espacio, ¿no? Había xente de distintas organizaciones que sí coincidían en elementos de común, que era algo que yo veo que señales, por lo menos hasta el 77, que sigue presente, ¿no? Ese tipo de cuestión. No, es que las siglas cambiaron tan rápidamente en esos años que yo creo que las conexiones personales y de proyecto común fueron mucho más importantes que lealtad o disciplina partidaria a la mayoría de la gente. Y así funcionaba y desarrollaba literalmente la lengua. Desarrollaron la estructura y la estandarización de la lengua en tamarran esas páginas por gente quien articuló. Sí, incluso hubo, por ejemplo, en la primera manifestación de Vale en las escuelas, en la segunda fila, Tini Ganetes. Puedes verlo entonces fue la lengua y la cultura asturiana, la cultura propia, la identidad propia de Asturias, en esos años entamaron a ser un símbolo, más bien de libertad, de la oposición, del antifranquismo, de un modo diferente de construir una sociedad. Y todos esos fueron bajo el todo fascista, el franquismo, el totalitarianismo, claramente visto como algo bueno. En ese momento que todavía no hay esas primeras elecciones, donde va a haber, digamos, dos candidaturas con elementos asturianistas, protonacionalistas o nacionalistas enteramente, como pueden ser Unidad Regionalista y el PSP, ¿tú consideres que esas elecciones primeras y esas dos candidaturas perfilen un poco lo que va a ser el futuro del asturianismo y del nacionalismo asturiano a nivel político? Claro. Hubo una coyuntura entre Unidad Regionalista y la PSPA, está documentado, que estaban en discusiones bien avanzadas de montar un proyecto junto, un proyecto único de candidatura unitaria y regionalista. Hay documentos con firmes de DNA de Pedro de Silva, de Arias, de Fuentes de lo Uso y del MCA, claro, de Cheneoría. Y iban a montar algo y luego el PSP dejó el proyecto por una estimación de que iban a ser capaz de sacar un escaño en solitario, incorrectamente, por los casos. Si suman a los votos de las dos candidaturas, llega a unos 9.3%, que todavía está por debajo del 10% necesario en esa elección. Sin embargo, no por mucho. Entonces, esas elecciones sirven como un pequeño modelo de proceso de coyuntura y quiebra que pasó también en los 90. Y de fragmentación. Hay que decir que yo creo que que hubo una generación de militantes que vio al fallo de Unidad Regionalista y el PSP como un tipo de pecado original, que yo creo que es un poco demasiado cruel, de verdad, porque incluso cuando eran juntos no hubo la posibilidad de sacar un escaño, pero eso no es tampoco de ser, pudiera desaparecer igual que fichó lo de Sánchez Vicente.
20 años después. Y es decir que yo creo que fue una consecuencia del ámbito político de esos años, que fue, nadie sabía, no hubo sondeos, no hubo ningún estudio científico de las elecciones y de la opinión pública en ese ámbito de posibilidad. También hubo una sobreestimación de las posibilidades de la sociedad asturiana de aceptar una opción regionalista abierta en contraste de que votaran, por ejemplo, para el PSP o el PSOE. O lo que parecía más seguro y con menos riesgo, el UCD en esos años. Y entonces, con expectativas elevadas, y yo creo que no estaba, ellos hicieron exactamente lo que hice yo cuando yo llegué a estudiar eso. Le vio demasiado a plazo corto, de verdad. Objetivamente, sacar 9% del voto bajo plataformas abiertamente regionalistas o bien nacionalistas. PSP estaba hablando de control de los impuestos, control de autocontrol, autogestión en Asturias de la educación, de la industria del carbón. Esos quedarían bastante buenos en una plataforma nacionalista. Y sacar 9% del voto bajo esas ideas, cuando 5 años en antes no hubo nada, eso es impresionante, ¿no? Claro, sin embargo, se quebró después de eso. Puede ser, comentabas que claro, que a lo mejor no tenían o no podían tener una perspectiva más amplia como para medir muy bien esos resultados electorales. Pero claro, el caso de Unidad Regionalista y de la democracia socialista asturiana, donde estaban personas como Pedro de Silva, que fue después gobierno del Principado de Asturias, donde estaba gente como Joan José Sánchez Vicente, que después fue fundador del Partido Asturianista y diputado en la Xunta General, pero donde también estaba gente como Paz Fernández Felgueroso, que fue alcaldesa de Sisión por el PSOE y directora de instituciones penitenciarias en un gobierno de Felipe González. Estaban también gente de la universidad como José Girón o Dolores Mateos. La verdad, ahí hay dos cosas que a lo mejor sí creo que podías exponer porque están a lo largo, claves, son dos claves que están a lo largo del tu estudio, Patrick, pero que ya aparecen ahí. La primera sería que tener una lengua como la asturiana, es decir, una lengua románica derivada del latín que fala muchísima gente, más de aquella que ahora, pero que sigue viva, non val por ello mesmo para articular un proyecto político a plazo largo, y una cosa que comentes ya en la introducción y que sigues comentando a lo largo del estudio, ¿no? Esa tensión siempre que hay alrededor del asturiano como vector principal de la acción política del asturianismo o del nacionalismo. Y después hay otro elemento, y por eso saco a cuenta lo que estabas comentando de unidad regionalista y de lo que dices en tu estudio de la democracia socialista asturiana, que es la habilidad que tienen los partidos gobernantes para, en parte, recoger ciertas reivindicaciones de ese asturianismo y de ese nacionalismo asturiano, podemos decir que suavizándoles, dulcificándoles o adulterándoles conforme la perspectiva que tenga cada uno, y también introduciendo personas, digamos, unas propias, otras allenes dentro de la administración del Principado, ¿no? Es decir, una persona como Faustino Álvarez, que tú entrevistes, él ya era miembro del PSOE desde el primer momento, pero fue el primer director de la Oficina de Política Lingüística ya en los 80. Claro, estas dos tensiones que pones al empiezo, yo veo en el tu estudio que sigues, con el correr de los años, que sigues viéndoles, ¿no? Detectándoles, ¿no? Claro. Incluye ahora ese de la vía que tenemos que enfocarse en lo económico o lo concreto, o
tenemos que sofitar la lengua. Eso ya, hubo momentos en que proyectos pudieran hacer los dos a la vez, pero sí, hubo una tensión entre, decimos, prioridades. ¿Qué vamos a hacer primero? Sofitar industria o de control de los impuestos o del medio ambiente de Asturias. Vamos a ser ecologistas o feministas o comunistas, o vamos a dejar eso de superestructura como la lengua. O, de otra perspectiva, que la lengua, la cultura y algo en común que puede aglutinar mucho más gente y mucho más apoyo, como puede ser una seña de identidad y unificación. Entonces, hubo una tensión y sigue existiendo. Y incluso, pero eso no es particular a Asturias. Eso pasa en muchos movimientos, sobre todo de que combinen corrientes de identidad y de la izquierda. Yo hay una cuestión que, pasando esas elecciones, ¿no? Que comentabas, bueno, digamos, de no sacar ningún escaño, ni Unidad Regionalista, ni el PSP, donde había gente pues, que venía de Concello Bable, ni sumando los dos, ¿no? Si se pudieran hacer ese tipo de sumes a posteriori, si hay cuestiones que tú consideres clave en esos años 70 de cara a la estructura nacionalista asturiana, ¿no? Al nivel organizativo. Los elementos que destaque son la desaparición de la revista Asturias Semanal, que fue el órgano de información donde nació Concello Bable, ¿no? Destaques también un papel que muchas veces no se subraya, pero y el del nuevo Cancio Astur, representado pues, por grupos como Nuberu, y después también comentes todos los problemas que tuvo el que, no sé si entiendes tú, como primer partido nacionalista asturiano, el CNA, el Concello Nacionalista Astur, y que comentes lo que fue, digamos, esa tentación, bueno, más que tentación, parte del CNA que colaboró con neta político-militar, y que eso marcó también, pues, un poco los años 80. Sí. Quería que nos comentaras un poco cómo entiendes lo que... Bueno, que comentares a la siguiente lo que tú ya indiques en tu estudio de que esos elementos como piezas claves de esos últimos años 70 hasta el Estatuto de Autonomía de Asturias, ¿no? Hasta el año 83. Pues de verdad, los primeros años de los 80 fueron en el campo político bastante mal, porque por esas tres cosas. Por uno, sobre todo por lo del CNA, de la penetración del CNA o por parte de los comités de acción revolucionaria, que fueron un grupo paramilitar vinculado con los polimilis, y convencieron a un sector del CNA a montar una campaña de acción armada, que causó una quiebra dentro del CNA. Muchos de los fundadores del proyecto nacionalista Céltica del CNA salieron inmediatamente. José Carmona y Puente también, Eduardo Puente, salieron porque no iban fueron más interesados en construir un proyecto democrático y más bien cultural que robar perres. Pero el CNA incluso robó si me acuerdo bien de mente, unos 6 millones de pesetas del Banco Herrero de Viu y salieron en una furgoneta sobre la frontera francesa y según los asturianos nunca lo vieron jamás después. Y por eso lo más importante fue que eso fue un tipo de escándalo, un escándalo total en la sociedad asturiana, y eso condicionó y asoció el asturianismo, incluso lo cultural, de cualquier sentido político con ETA, de verdad. Y eso sigue viendo un arrastre de eso en lo que pasó el año pasado
lo de mi libro en el Instituto de Xixón, con plataforma educativa, y una de las respuestas fueron de asociación y sofito ETA, que no tenía nada que ver con ello. Y por eso condicionó la posibilidad de aceptación de muchos de los elementos más visibles del asturianismo por parte de la sociedad en general, aunque pues estar a favor de falar asturiano, de sofito de la lengua, hubo mucha gente en los años 80 que ni estaba preparada para aceptar nada asociado con la violencia. Y por entonces no fue hasta, de verdad, el razonamiento del PAS y de la Junta Nacionalista Asturiana, y el ensame existió, pero de verdad la Junta y luego la unidad que entamó a montar un nuevo proyecto más en serio, y eso le costó una década, más o menos, de tiempo. Culturalmente, la desaparición, correcto, de Asturias Semenal fue fatal, porque eso fue la plataforma para los bablistas de esos años, del Concejo Bable, unas páginas por cada semana y una publicación de que tenía visibilidad no dentro de Asturias, sino también en la población asturfalante o asturiano culturalmente, incluso castellano falante en lugares como Madrid, en Barcelona. Hay ejemplares que le mandaron a Londres, a Nueva York. Y entonces, ese método de transmisión de las ideas de las letras llegando de lectores fue crítico en el fomento de ese movimiento y de la aglutinación de esos varios sectores de la oposición en un proyecto común. Y la tercera... Era el nuevo Cancio Astur. Sí, el nuevo Cancio Astur. Fue una manera de formar un movimiento cultural no exclusivamente lingüística, pero relacionado con la lengua, que pueden aglutinar un sentido de cultura, de presencia, de visibilidad para la lengua de Nubero, por ejemplo, que existía parte del mundo político. Entonces, la mayoría de ellos, aunque tenían letras abiertamente políticas, como la canción de Nubero, Dios me salve de Castilla, pues el papel de la música tiene, siempre ha tomado un papel bastante importante dentro del movimiento cultural y de la identidad, y que fue permitido para el franquismo incluso también, pero también fue una manera de ganar aceptación y tener visibilidad afuera del campo de partidos, decimos. Y eso fue bastante importante, y casi eso y la academia, de verdad, fueron casi las únicas cosas visibles del asturianismo en los primeros años 80. Hay una cuestión en estos años 70, Patrick, que tú comentes, pero quería que afondares ahora con esa perspectiva que te dio el estudio de todas esas décadas, y muchas veces hay como un ejercicio de presentismo, ¿no? Explícame, para que me entiendas bien lo que creo que es interesante que ellos cuentes a la gente que nos está escuchando. Digamos, hay gente que dice, bueno, ya que el problema del nacionalismo asturiano o del primer nacionalismo asturiano ya que era muy de izquierdas. Y yo recuerdo que siempre, en estos años 70, siempre comentes, pues claro, gente que va desde la socialdemocracia, centro-izquierda, a gente, digamos, podía estar vencellado al Partido Comunista o al MC, que ya era a la izquierda del PC, pero siempre recuerdo que comentes en el caso del CNA, del Consejo Nacionalista Astur, pues que fueron de los primeros en reconocer o en pedir, exigir derechos para
para los homosexuales, son de cosas que destaques, ¿no? Pero que de aquella también vencíais a la izquierda. No nada más la cuestión de la nacionalidad asturiana, sino también otro tipo de derechos para la ciudadanía, ¿no? Mucho más, que van mucho más para allá del idioma. Yo creo que en el tu estudio no tienes duda ninguna de que toda la gente que estaba alrededor del asturianismo, nacionalismo asturiano de aquella, que estaba en lo que podríamos decir de manera sociológica, la izquierda. Lo que sí quiero decirte es cuando salen opiniones, digamos, a posteriori, muchas veces vencéis con la propia evolución personal de quienes fai. Si tú crees que en aquellos años 70, por lo que tú estudiaste, si era posible en aquel momento, en poco menos de una década, que hubiera una organización, pues a lo mejor, o no tan de izquierdes, que lo disimularan más, si se puede hacer eso, decir de esa manera, o si era posible que hubiera un asturianismo de derechas. En los años 70... En base a lo que tú estudiaste, ¿no? Digo que no, porque lo que pudiera haber sido ese corriente de nacionalismo de derechas estaba muy envuelto en el proyecto del franquismo de folclorismo, de coros y danzas, más casi como una idea alemana de Heimat, de variedad dentro de la unidad del Estado o de la cultura española, que fue fuerza en diversidad. Yo creo que por la existencia del franquismo y la ideología de España una grande y libre, no hubo en los años 70 ninguna manera de fomentar esa conexión ideológica entre lo pastoral, lo viejo, porque normalmente los nacionalismos de derechas tienen una idea de regresar al mundo pastoral viejo, idóneo, del feudal, quizás podemos decir, de una manera, de Make America Great Again. No, pero y lo mismo, y bajo un franquismo autoritario que tomó tanto control y tenía tanto interés en el campo cultural, folclórico, y fue tan identificado con el nacionalismo español que naturalmente la oposición al franquismo, que yo era de izquierdas o de centros, de verdad, iba a tomar la posición al revés. Por entonces, fue de un parte un federalismo que tenía el MCA, o luego el Izquierda Unida de Llamazares. Su punto de vista fue efectivamente de federalismo o de nacionalismo también, de izquierdas. No podía existir un URAS de los años 70 por el peso político, cultural y social dominante del franquismo que todavía existía. Hubo un movimiento nacional. Hay una, digamos, llegues ahí... Los años 30 quizás. a comentar bueno, pues ese episodio, ¿no? del Concilio de Cistercienses. No me refiero de lo que ya falamos, sino que, bueno, y una organización que apenas dura un par de años, que acaba mal por ese escándalo que comentabas y que, bueno, que en realidad tienes entrevistas que aparecen como anónimes. Recuerdo una tesis de gente que intervino en aquellos hechos. Sí. Y pasamos a un espacio que tú llames de marginación, que va entre el golpe de Estado de Tejero en el Parlamento de los Diputados de Madrid y ya el Estatuto de Autonomía de Asturias, ¿no? Que ya en el año 83 tienes ahí un abanico de 3 años que tú llames que de la marginación, pero claro, donde hay, digamos, dos fechos que yo creo que son claves para la historia reciente de Asturias y que están muy bien sellados a lo que
tú estudies y que nos vienes comentando de esos años 70. Digamos, la xente de Concello Bable que acaba facendo parte de la Academia de la Lingua Asturiana como organismo que crea el Consejo Regional de Asturias y después que Pedro de Silva, que venía de la DSA, que tuviera vencellado con xente de Concello Bable y el primer presidente, digamos, de esa autonomía asturiana, pero con PSOE, ¿no? No en coalición con ninguna fuerza asturianista. Y entonces tienes esos dos elementos que representarían un poco lo que decías, pero añades otro que yo creo que es a lo mejor más desconocido para la xente más nuevo, que es la formación de la Lliga Celta de Asturias. Y entonces, y quiero que comentares un poco por qué de los tres fechos que entiendes de ese capítulo curtiu, ¿no? del tu estudio, que va del año 1971 a 1984, destaques la Academia y el gobierno de Pedro de Silva. Creo que son dos fechos indiscutibles, ¿no? de la historia recién, pero a mestes este de la Lliga Celta de Asturias y bueno, prestaríame que comentares con la xente por qué destaques a la Lliga Celta. Pues parcialmente porque la Lliga Celta fue una continuación del proyecto de Eduardo Puente. Fue efectivamente una continuación de la ala celtista cultural de lo que era la CNA. Hubo gente de ahí que querían montar su proyecto ahora completamente limpiado de todo lo político, probablemente por miedo razonable de que ellos iban a estar identificados con lo que pasó con Eva Carrero. Y entonces la Lliga Celta tuvo un papel importante en seguir articulando esta idea de Asturias como cultura, en vez de Asturias o asturianismo como una lengua. Una cultura y más que una lengua, claro. Pero el énfasis de la academia, por razones propias de porque yo llevo una academia y una lengua, que enfocaba en la estandarización de la lengua, y a coste de énfasis en cosas como de la música o con el arte o cosas así. Por ejemplo, de la Lliga Celta y pues el nuevo cantigo Astur, como decimos, la zona de la música y los primeros centavos de un movimiento estudiantil también. Fueron importantes de ofrecer no alternativas, sino algo con el cual un niño de 16 años del 83 o 4 podía juntarse o algo. Entonces la Lliga Celta fue, aunque nunca tuvo mucha visibilidad, existía en barras, en fiestas, en danzas, en trisqueles, en las paredes, pero fue una continuación del proyecto y de la línea de la CNA, del nacionalismo, completamente cultural, desportivado pero yo tengo una concepción de la cultura de identidades y su fondo algo político, porque llega una concepción de una sociedad distinta, celta, atlántica, en vez de mediterránea y romana. Y eso fue político, aunque no de partidos. Bueno, estás adelantándote a una entruga que imagino que va a haber gente que te faiga, si no la faen ellos, faigola yo, pero vamos a retrasarla. En esos años 80, y es cierto, como comentes, que aparece, pues eso, los primeros grupos de folk, ¿no? Trasgu, Jan de Cubel, Beleño, los Chigres, folkis, ¿no? El Naranco, y también es cierto que aparecen, pues, las secciones que no llegan ya conceyubable, digamos, que era gente pues que tan siquiera tuviera oportunidad en algún caso de militar o de hacer parte de conceyubable, y son gente pues que a lo mejor
pues que arma lo que é a Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana, onde tamén volvemos a ver xente deses izquierdes, ¿no?, de la transición, como pues, xente de la Liga, del movimiento comunista, del Ensamble Nacionalista Astur, ya empieza a ver como ese espectro, ¿no?, de organizaciones no puramente partidistas. Sí. Y además, además hay que destacar que Concejo Bable, cuando falaba y escribía de cultura, tenía un concepto de cultura más que la lengua, de verdad. Si pases por las páginas de la historia semanal, enfocaron en la lengua, pero también muchísimo en cultura, poesía, en otros aspectos de una cultura que por gran parte de los primeros años de la academia, porque estaban trabajando en la estandarización de una lengua estándar y normalización, no tenía. Y entonces hubo un deseo, claramente, por una definición un poco más amplia de lengua, de cultura. Y eso se ve en el mundo de la danza, en la música del folk, claro que todo. Folk en un sentido, porque folk no solo es un género de música, folk es una estética, decimos. Ahí hay una cuestión, voy a ver si no me engaño, en la retafila de sigles, si falamos a lo mejor pues, del episodio de unidad regionalista, pero no como un partido nacionalista, ¿no?, sino como una experiencia previa donde hay gente que viene, pues eso, de Concello Bable, que ya se consideran nacionalistas asturianos, y el CNA, en realidad, y la década de los 80 hasta, digamos, pues eso, desde el 83 a 1990, donde ahí pues ya aparecen lo que vienen a ser después los años 90, esa retafila de sigles, ¿no?, vinculadas con el nacionalismo asturiano y que se presenten en un papel electoral, ¿no?, que se presenten en elecciones y que a lo mejor muchas veces, yo no sé si tienes esa impresión, yo sé que no la tienes porque llegué tu trabajo, pero quiero decir, pero quería que lo explicares. Muchas veces hay gente que piensa que el nacionalismo asturiano reduce a pues que el Ensamble Nacionalista Astur presentóse a 2 convocatorias electorales, que después nació el Partido Asturianista en el 85, que después nació la Xunta Nacionalista Asturiana, que después la Xunta Nacionalista Asturiana y el Ensame formaron Unidad Nacionalista Asturiana y acabaron la UNA y el Partido Asturianista haciendo coalición asturiana que provocó la escisión que dio Andecha Astur y el primer diputado en la Xunta General, ¿no? Pero el nacionalismo asturiano, ¿lle más que eso? Claro. Pues trabajo con un concepto de nacionalismo bastante amplio. El nacionalismo no es simplemente un corriente de partidos dentro de una definición estrecha de deseos de independencia. El nacionalismo es un nacionalismo y una forma de identidad, una lucha de concebir a una etnia, un grupo de gente dentro de un espacio físico, geográfico, particular que fue bien definido como Asturias. Y de verdad, el trabajo de la academia, pues, si ves, por ejemplo, del trabajo de Miroslav Hrok o de Benedict Anderson, pues la creación de un diccionario y un acto abiertamente nacionalista. Y por entonces todo lo cultural fue parte de ese ámbito nacionalista, dentro del cual también hay los partidos de las siglas, del Ensame, que se convirtió en la Xunta, más o menos, porque hubo un grupo de estudiantes que le juntaron, es por eso y Xunta. Y luego la UNA salió de los 8 desatisfechos de la Andecha. Y sí, las siglas cambian, pero yo creo más informativo ver a las corrientes políticos y culturales. Y por eso que Liga Celta tuvo un papel bastante importante de seguir con el momentum
de lo que entendemos originalmente la CNA, antes de que fue eso sí es cooptación. Claro, mira, ahora que saques el término cooptación, en estos años 80, claro, lo otro que destaques es con el gobierno autonómico que tiene como presidente a Pedro de Silva, que bueno, ya empieza a haber, pues eso, un día de Asturias, empieza a haber un día de las letras asturianas, elementos con los que tiene mucho que ver, pues ese nacionalismo asturiano o el asturianismo, si queremos usar ese término con un sentido más amplio. Pero claro, tú dediques, y creo que pues un gran acierto tuyo y una novedad en estudios de estas características, no solo, digamos, el estudio particular de esos siglos, de esas corrientes, de esas personas, sino también que dediques muchas páginas a cómo era el PSOE en los años 80 con Pedro de Silva de presidente del Principado de Asturias. Y entonces, a lo mejor, yo creo que es interesante para la gente recordar cómo era ese PSOE, porque a lo mejor tenemos más cerca pues el PSOE de la mayoría absoluta de Tini Areces y escaecemos a lo mejor cómo se movía ese Partido Socialista Obrero Español en relación también con lo que demandaba y reclamaba en SCAIS o en otros ámbitos ese nacionalismo asturiano. Pues claro, para el desarrollo del asturiano fue el papel que tuvo los vieyes del PSP dentro del PSOE. Pedro de Silva describió a él mismo como regionalista duro y que trajo con él cuando se juntaron los partidos a un grupo del PSP, como Sánchez Vicente, pues, antes de que salió para fundar el Partido Soberanista. Sánchez Vicente fue socio del PSOE desde 78 hasta 85. Y entonces, el papel de este grupúsculo de asturianistas, decimos, más moderado, claro. Jesús Cañedo también. Y Faustino Álvarez, claro. Él tuvo un papel increíblemente importante, aunque para él la lengua nunca fue una prioridad, ni la cultura, sino algo que quería hacer porque él creía que la sociedad la demandó. Él estaba convencido por manifestaciones en las calles, por esos aspectos culturales también, sobre las letras, de que hubo un movimiento de que en los años 80 ya hubiera descrito como de algo regionalista, él, que hubo un espacio para eso. Él también describía que hubo sectores del PSOE que estaban completamente en contra de cualquier apertura hacia la posibilidad de una diversidad dentro del partido, ni diversidad dentro del Estado español. Un sector, él empleó la palabra jacobina. Y por entonces, él desarrolló usando su capital político, decimos. Ese fue un riesgo para él. El día de las letras creó la oficina, efectivamente fue él. Y él creía que fue su obligación como presidente del Principado desarrollar las estipulaciones del Estatuto de Autonomía. Sigue diciendo en el Estatuto, el artículo 4, que defiende y fomentación y protección de la su lengua. Y entonces, para él fue obligatorio. Pero eso con otro presidente, por ejemplo, si hubiera tenido el poder el PP o el UCD, interpretaciones podían haber sido distintas, ¿eh? Pero eso, de fondos, de perros, de
de subvenciones para la Haya, para la academia. Eso no puede hacer el trabajo académico sin perres. Hay una cuestión que ya que comentes tú, comentábamos en los momentos previos a este encuentro y que también indiques bien de veces en el tu estudio, que es la propia mocedad del nacionalismo asturiano como movimiento, ¿no? Y algo que comentamos de la que debemos empezar este encuentro. Y en los años 80 podríamos decir que si todos ellos, digamos, la xente concellubable, la xente del CNA, la xente de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, del Examen Nacional Astur, todos eran xente mozo, por definición. Pero ya en los años 80 cuando aparece la primera organización de mocedad que lle el Concello de Estudiantes Nacionalistas y para detrás la universidad. Es decir, que eso también, lo que a lo mejor en otros territorios o en otros movimientos pudo darse con mucha anterioridad, hay que esperar a mediados de los años 80 para tenerlo en Asturias. Quería también que incidieras un poco en el Concello de Estudiantes Nacionalistas por ser esa primera organización de mocedad, digamos, pura y dura. Y es verdad que hubo partidos que tenían mocedades, el MC, que tenía les mocedades revoluciones de Asturias, recuerdo que también había mocedades en otras organizaciones, pero el CEN, digamos, como un espacio también, a diferencia de esa retafila de sigles partidistas, donde hay gente de las distintas organizaciones partidarias, que eso también yo creo que hay que lo subrayar. El CEN fue un momento clave, porque el CEN fue el primer movimiento explícitamente de estudiantes independientes, no partidario, y abiertamente nacionalista. Y también el CEN trajo más que una estética, sino una manera de operar de activismo, hubo más de destrucción, de verdad. Fue de graffiti, de música ya no folk, sino de punk, de ska, estuvo un poco más beligerantes, de cultura de jóvenes, de cultura de mocedad, decimos. Y fue... destaca un poco de pánico, de verdad, entre los conservadores, que fallan las moces. Sin embargo, y yo creo que tenía un sentido nuevo de vida activa, de posibilidad de nuevo. Fue un grupo que traía ese sentido de optimismo de una forma más de los 80 que los 70, un poco menos pacífico, con niños que ya no acordaron del reprimismo, de la presión del franquismo. No. Ellos ya no tenían miedo de la Guardia Civil. Sin embargo, de ahí salió muchos, Xunelipe, el Maniego, César, estamos allí, hubo muchos que luego formaron la Xunta Nacionalista Asturiana, que desarrollaron y se evolucionaron desde un grupo de estudiantes a montar proyectos más serios, más culturales, y Chebra, no es posible el grupo sin el CEN. Y fue... yo creo que esa disrupción y es bastante importante en el cambio generacional, porque cuando la gente monta un proyecto por muchos años, hay la tendencia de hacerlo de las mismas maneras, porque se acostumbra a algo. Y cuando los que estaban en la academia o en el PSOE estaban ya, no digo cómodos, pero acostumbrados a sus maneras de hacer las cosas, de pasar por, de escribir cartas o de hacer estudios académicos, la CEN fue
un poco un choque de grafitis, de esa música ruidosa, de gaitas y guitarras, que es, entonces, un choque en un movimiento y bueno, de vez en cuando, que puede revitalizarlo. Una cuestión, Patrick. En estos años 80, ¿pienses que hubo, digamos, de alguna influencia significativa de otros movimientos nacionalistas, ya fuera del Reino de España, de Europa o de otras partes del mundo, que marcaran la línea a estos sigles, a estos partidos, a la gente que hacía parte de ellos, que existieron en los años 80 y de algunos siguieron existiendo en los 90, ¿piensas que había de alguno que determinara o que influenciara por demás a estos grupos, o en realidad el nacionalismo asturiano podría destacar por ser un poco refractario para esas influencias? ¿Cómo lo ves? Yo creo que las influencias fueron más indirectas, fueron de un poco de mimetismo, las conexiones directas entre, por ejemplo, el movimiento de asturiano y la irlandesa existían esas conexiones, pero no fueron prácticamente influyentes o directamente influyentes. Hubo un panceltismo en el cual participó bien la Liga Celta. Y hubo, claro, las conexiones con Euskadi del Ensame, sobre todo con el apoyo a Harry Batasuna. Sin embargo, yo creo que la gente de Asturias montaron su propio proyecto. No fueron ala de ningún partido furiato ni de otra parte de España tampoco. Hubo un mimetismo sobre todo de táctica, claro, porque uno toma lo que se ve funcionando en otros lugares, ¿no? Pero directa no lo veo, con la excepción de lo que pasó en 80 con la CNA. Si te parece, vamos pasando, digo, por el tiempo que llevamos y como imagino que haya gente que nos esté viendo y escuchando que quiera preguntarte cosas concretas o cosas generales, lo que os apeteza, saludarte, a meter perres en el PayPal de la Yegra, estas cosas, digamos que en los años 90, que iba a ser, y el último bloque del tu estudio, sigue, bueno, con otras siglas, pero digamos, lo que tú llames fragmentación a nivel de lo que significan las convocatorias electorales y las organizaciones que se presenten a ellas. Digamos, tenemos Andechastur, tenemos Izquierda Asturiana, Partido Asturianista, Izquierda Nacional Liga de Asturias, Liga Asturiana Y 90, 91, esos... 94... Sí, esos momentos, ¿no? Esos primeros 90, ¿no? Gente que venía de la Xunta Nacionalista Asturiana o de la UNA. El Echosta específicamente. Sí, y entonces, pero tú marques dos aspectos que dices, bueno, esto podríamos decir que ya es más de lo mismo, ¿no? Entre comines. No estoy diciendo eso ni estoy simplificando, pero sí quería destacar, bueno, lo que tú destaques en tu estudio, que a pesar de esa fragmentación a nivel organizativa o a nivel electoral partidista, tú destaques la gran movilización que tuvieron esos grupos en los años 90, vencellada pues con una cuestión que es la reforma del Estatuto de Autonomía. Y entonces, primero destaques esa movilización y después pones en riba del escenario, contraponiéndolo con lo que comentamos antes del PSOE de Pedro de Silva en los 80, pones un nuevo elemento, una mesa que es lo que tú llames la apuesta nacionalista de Izquierda Unida y lo que va a ser lo que se conoció como, y que se llamó así, Pautu por el autogobierno y la oficialidad. Y entonces, bueno, quería que comentaras esos dos aspectos. La movilización nacionalista, a pesar de los resultados electorales, cómo se mantiene, y de hecho, tú lo que indiques es que va a más, y después la cuestión de Izquierda Unida
y el pauto por el autogobierno y la oficialidad. Pues la manifestación o la movilización de la sociedad en los años 80, la primera, fue escasa, pero en los 90 fue verse como el resultado del trabajo que hicieron el examen de Junta de la Academia de Silva, de verdad, de visibilidad a lo largo de los años 80, resultó en una aceptación, una normalización de la idea de un estudio diferenciado, no digamos nacionalista, pero propia. Y eso fue el reflejo de este pauto por el autogobierno. Fue un resultado de, ¿cómo decimos? Varias cosas. Por parte, ese movimiento a largo plazo de la sociedad, entre la sociedad asturiana, de frustración con el progreso del autogobierno, del estatuto. Cuando se iba a pedir de su gobierno en 1991, habían pasos hacia eso por parte del PSOE, pero entre 91 hasta 99 la posición del PSOE cambió. No hubo ellos efectivamente pensaron que la autonomía ya estaba dada, ya estaba concedida y no tenían que hacer nada más. Que fue obviamente en contraste con las expectativas de la sociedad que estaba en las calles. El trabajo de la academia en caltener esas manifestaciones del Día de las Lletres o del 25 de mayo fueron bastante importantes. Y por otra parte, otro factor bastante importante fue el fracaso casi total del PT a lo largo de los años 80. No podemos sobreestimar el papel que tuvo el PSOE en marginalizar a los comunistas. De verdad, puedes entender todo lo que hizo el PSOE que tuvo efectos malos para el asturianismo, no dirigido a ningún tipo de nacionalismo, sino al PSOE. Ellos querían monopolizar cualquier tipo de corriente política de izquierdas, de ser su única opción. Y así el PC necesitaba cambiarse de táctica. Ya estaba casi desaparecido, reducido a unos 10% del voto, porque en comparación con los años 70, en visibilidad, los comunistas eran mucho más visibles que los socialistas bajo el franquismo, mucho más, sobre todo por el papel de las comisiones obreras. Y cambióse de táctica, de verdad, los comunistas, ¿cómo podían diferenciarse de los socialistas si ya descartaran la revolución? Porque el eurocomunismo, proyecto de Santiago Carrillo, fue de verdad una manera de socialismo pero más, y entonces necesitaban un factor diferencial, y en eso Gaspar Mazarres tuvo un papel clave dentro del PC y luego de Izquierda Unida, de decidir desde Chichón inicialmente de que eso pudo haber sido su factor diferencial de autonomismo desde perspectiva cultural y político, pero del federalismo. Y eso podía haber sido su salvación, de verdad. O la salvación, perdón. Y entonces, con la llegada de Izquierda Unida a trabajar con la academia, con barrios de los sectores del asturianismo, dio al asturianismo una carga un poco más seria desde la perspectiva de algunos votantes de algunos sectores de la sociedad, porque
fueron siglos conocidos. Fue un partido serio y tal, y fue legítimo. Esa legitimidad que vino con Izquierda Unida fue importante en el Pauto, más que todo. Y hubo de verdad una rivalidad en los años 90 por control, liderazgo del movimiento político, de la política del asturianismo, desde 93-4 países. En el caso del Pacto por l'Autogovierno, bueno, sí es verdad, afondes en ello, en páginas de la tu tesis y de la traducción del Faer Asturias, elementos a considerar en esa lucha por ese liderazgo, ¿no? Dentro del espectro nacionalista asturianista. Una cuestión iba a ser, digamos, esa participación decidida, digamos, movilizando los recursos de la organización de Izquierda Unida, después el enfrentamiento con el partido asturianista, también frontal, y después una cuestión que yo no sé cómo analices, la gente de las otras organizaciones nacionalistas quieren críticas y así lo manifestaban con el contenido del texto fundacional del Pacto por l'Autogovierno y la Oficialidad, donde había gente pues, de la Academia de la Lengua Asturiana, gente que venía del MC, que en ese momento ya era Liberación, de Izquierda Unida, pero a pesar de eso, esos organizaciones nacionalistas, siendo críticas, no dejaron de participar en ningún momento en todas las movilizaciones del Pacto y se movilizaron. Y una manera también de entender un poco el camino que sería el nacionalismo asturiano, que muchas veces, no sé si te lo parece a ti, reparamos nada más en los resultados electorales y parece que no somos quien a ver o a investigar el resto de fenómenos que conforman la vida social de Asturias, representado en movilizaciones por el asturiano, pero que también podría verse en otro tipo de movilizaciones que tú indiques en el estudio. No sé cómo ves ese escenario del Pauto para definir un poco lo que fueron esos últimos 90, claro, porque a lo último, sí, claro, el asturiano no se declara oficial en esa reforma estatutaria. No, sin embargo, los poderes de la estatua fueron ampliados y mucho más. Y hay que decir que esa época de discusión, de disputa interna de parte del asturianismo, de por ejemplo, la academia y el sector más purista, de verdad, del asturianismo, con la Izquierda Unida, con el PAS, la capacidad de trabajar conjuntos, parcialmente, sobre todo la Haya y Izquierda Unida, a pesar de las sus diferencias, fue bastante importante en el éxito parcial del Pauto, de la reforma del estatuto. No quiere decir que si voy a usar una comparación deportiva, si tomo su balón y ves a casa, no va a comprar nada, aunque entonces veo después en los primeros años de los 2000 por un sector del asturianismo, un rechazo a Izquierda Unida, claro, y eso fue quizás por ese fallo de declararlo oficial. Y también un rechazo para el PAS, la quiebra entre el PAS y la academia, por lo que la academia vio como quizás no promesas incumplidas, sino expectativas incumplidas, por conceder algo menos. Entonces, esa tensión entre puristas y pragmáticos, decimos,
y de verdad hubo dos grupos de pragmáticos en esa época, tan Sánchez Vicente como Llamazares, y eran pragmáticos. Le interesaba más lo que podía hacer, más que lo que debía hacer. Y el sector más nacionalista, sobre todo, y también el sector más culturalmente nacionalista, como la academia, y que eran más allá de los puristas. Tenían distintas condiciones mínimas. Patrick, ya lleguen las primeras preguntas. Comentaba yo, bueno, que con este ciclo de movilizaciones de la reforma del estatuto, y como remates el libro, también con esas elecciones del año 99, donde salía el Partido Asturianista de la Junta General después de 2 legislaturas y llegaba el PSOE con mayoría absoluta, con presidente evidente Alberto Álvarez Areces. Y entonces, entre esos entrugues, traslládote la de un conocido tuyo y mío, que es Moisés Cima, y Moisés Moiso quiere saber si la cuestión de Leo Navia, del gallego asturiano, del gallego de Asturias, qué papel jugó al correr de los años dentro de ese nacionalismo asturiano y en concreto también, bueno, si era un tema de unión o desunión dentro del asturianismo. ¿Qué tal, Moisés? Claro que habrá una pregunta sobre el Eonaria. De verdad, yo creo que fue claramente un punto de quiebre entre el extremismo, pues, porque algunos vieron como una distracción fue de la normalización del asturiano central, que fue lo escogido por razones de población más que todo, pero a la vez ese fue usado como un argumento en contra de la normalización por sectores de la derecha, sobre todo de que hubo eso es el hecho de que hubo televisión galega penetrándose el occidente de Asturias y que fue por bajo de las administraciones de Manuel Fraga, dominio cultural y invasores galegos y van a llegar a ser si sea el galego falado en Asturias o gallego asturiano, se hizo a lo largo de los años 90 y los 2000, de verdad, más que una cuestión lingüística. Fue una cuestión de identidad y de que cómo define las fronteras entre lenguas, entre lenguas. Y técnicamente o lingüísticamente, científicamente, no estoy capaz de, o no tengo las credenciales de decir de un lado, de un lado a otro, pero políticamente ese entamo de cuestionar la su imagen a los asturianistas, de dónde son las fronteras de Asturias, de la comunidad imaginada. Si hubo un énfasis quizás demasiado en la lengua, no digo en la lengua a coste de lo más concreto, pero la lengua como señal exclusiva de la cultura y es vulnerable de quebrarlo con acentos diferentes, incluso dialectos diferentes y que hay más que una lengua en Asturias. Y eso fue una debilidad y seguramente una táctica de los de derechos de hacer revisiones en la identidad imaginada, de verdad. Yo creo que en absoluto fue un factor
un factor problemático, de verdad, para la unidad del movimiento, que ya no fue tan grande, ya no era tan grande en los años 80 ni 2000 que pudiera perder militantes. Luchando entre sí. Patrick, hay una entrugadilla que yo creo que, bueno, además de por esta conversación que sostenemos, en realidad, en esta más de hora y media, creo que no salió ningún nombre de mujer. Y entonces, entrugadilla, yo creo que con muy buen sentido y también pensando en las personas entrevistadas en tu libro, donde hay mujeres, pero son en lo cuantitativo, en cuestiones de número, poques, ¿qué pasa con las mujeres nacionalistas y qué papel tuvieron en el desarrollo de este nacionalismo asturiano recién? Hubo mujeres, sobre todo en las bablistas de los años 70 y los 80, Amelia Valcárcel, por ejemplo. Sin embargo, y abiertamente que fue, aunque varios de los partidos políticos del estalinismo tenían ideología abiertamente o programas que incluyen frases sobre el feminismo o que se reclaman el feminismo, según ellos. La participación de esas mujeres fueron más escaso, de verdad, fueron dominantes por hombres. Eso veo que con buenos ojos, que cambióse bastante a lo largo de los últimos años. Y veo gente como, pues, en Podemos, en la actualidad, que hay bastantes, de verdad. Y eso también creo que fue un efecto no simplemente del estalinismo, pero de toda la política española, del Estado español. Fue dominado por razones claramente durante el franquismo, porque las mujeres bajo la ideología franquista tuvo su lugar en la casa. Pero cambios sociales son más lentos que cambios políticos, y tantos el papel de actividad política en los años 70 y 80 y eran dominio más que todo que de los hombres. Una excepción parcial fue la academia, porque las aulas o las aulas de las universidades fueron más aceptables socialmente, decimos, como pues Anacano y el ejemplo obvio. Patrick, Zurriello, la persona que se identifica como Zurriello, quiere saber si hubo del nacionalismo asturiano de alguna iniciativa coordinada con otros movimientos nacionalistas, de alguna iniciativa conjunta que se coordinara, que trabajaran desde el nacionalismo asturiano con otros movimientos nacionalistas, y también si, para lo que falla al ámbito más, a los territorios más cercanos, Cantabria, León, Galicia, cómo fueron las relaciones y los contactos en caso de haberos, claro. De verdad, hubo ciertas con León, sobre todo en los primeros años, o sobre cosas como la Sexta Feria y sobre estudios del Consejo de Estudios de León en los años 30. Sin embargo, entre Asturias y Cantabria, o Asturias y Galicia, veo pocos. De verdad hubo un sentido más de rivalidad. Hubo conexiones de proyectos en comunes con otros grupos nacionalistas del Estado español, sobre todo en las elecciones al Parlamento Europeo. Hubo enlaces claros entre Chastur y varios partidos vascos o catalanes. Hubo elecciones en el 87 entre la Junta
que montaron un proyecto con Heri Batasuna de los Vascos de nuevo. Entonces, no son dominantes, de verdad, no hubo tantos. Sin embargo, lo sabían, sobre todo en el tema de los europeos. Pero con Cantabria y Galicia veo pocos. Y con Ion, algunos, pero no tantos tampoco. Mira, pregúntanos, Xurde, ¿cuál de los momentos de esta historia, de estas décadas del nacionalismo asturiano, a nivel sintético y rápido, cuál iba a ser el mejor momento, cuál iba a ser el momento peor del nacionalismo asturiano y qué es lo que más te sorprendió del nacionalismo asturiano? ¿Cuál dirías que es el mejor momento en la historia? ¿El mejor? Voy a ser optimista y decir ahora que no, de verdad, que sigue como corriente visible desarrollándose a lo largo de 40 años. Y algo importante, la sobrevivencia de algunos ideas, de una ideología, de una identidad. Si va a tomar un momento específico, probablemente no. Voy a decir el 91. El 91 fue un momento donde todavía no desarrollaron esa rivalidad entre Paz y Izquierda Unida. Izquierda Unida ya estaba tomando los pasos de interés, y sobre todo en el 93 en este caso, hacia la idea del nacionalismo o federalismo, según ellos. No hubo esa quiebra tanto entre puristas y pragmatistas. El momento peor, 91, o 81, sin duda. Fue, esos primeros años de los 80 fueron no un desastre, pero fue un paso atrás. Lo que sorprende más y las renovación constante, eso es decir, cada vez que hay un momento malo o unos años bastante bajos para el asturianismo, renace de verdad. De los primeros años de los 2000 salieron ahora de, pues, Podemos, aunque y un partido bien distinto del PSP, que tiene un papel político bastante semejante, y una alternativa en la izquierda seria que puede mover al PSOE, de verdad. Que puede ofrecer un rival serio y que puede acomodar dentro de su ideología una diversidad de ideologías. A nivel nacional, Podemos claramente no es un partido de las nacionalidades ni nacionalista, y un partido español, pero Podemos Asturias admite el avance de gran parte del programa del asturianismo cultural y político decimos centro-izquierda. No de los extremos ni tampoco de derechas, pero que hay opciones. Nació pues cuando salí de Asturias, yo ni imaginamos que hubiera sido un Podemos, ni de gente que conocía yo, Yolanda Huargo en Chichón, y que tomaran cargos. Que existieran. Entonces, la sobrevivencia y lo que más sorprende de una manera positiva, digo,
en Truga Redes, ¿cómo valores la evolución ideológica del Partido Asturianista y también el so final, ¿no? Fuera del Parlamento, bueno, el camino que siguió después de salir del Parlamento. ¿Cómo valores esa evolución que dice Redes del Partido Asturianista y el camino extraparlamentario? Lo veo como la evolución del so fundador y del so líder, del so figura única que es Roxo, Sánchez Vicente. Entonces, nunca fue capaz de dejar de ser un partido con una figura. Nunca hubo otra generación, nunca hubo cambio generacional y entonces su evolución desde ya en 85 centro-izquierda hacia el centro-derecha, en 2003 o 2004, su camino al fin en coalición con la URAS de Sergio Marqués. Yo veo como una evolución personal de él, de Juan José Vicente, para él se cambió sus tácticas más y más hacia lo pragmático y lo que funcionó en antes. El PAS nunca convirtióse en un movimiento, sino fue un partido. Y entonces no hubo de verdad jóvenes ni nueva sangre después del 99. Fue un partido, no una ideología, basado en el éxito electoral. Y cuando había éxitos, sobrevivía, tenía su razón de existencia. Y después de que ya no hubo, desapareció. Hay una, Patrick, hay todavía unos cuantos entrugues, viendo un poco la hora que lleve, vamos, si puedes dedicar 10 minutos, voy a intentar algunos uniles en la misma entruga, si te parece, porque hay, bueno, entrugues que son muy interesantes, pero hay gente que coincide un poco más o menos en lo que dicen. Hay una que plantea Illán, que é la del papel que xugaron nos años 70 e tamén nos años 80 personas concretes. Non sei se lo entruga nese sentido, pero refiere en concreto a Xosé Luis García Arias e si pienses que tanto él, añedo yo, o outras personalidades concretas si fueron determinantes, además del papel que ocuparon, que é polo que te trocaba Illán. Pues claro que fueron determinantes en algunos casos. Figure de no puede entenderse la ruptura entre puristas y pragmatistas dentro del estalinismo a lo largo de los años 80 sin que sabes la rivalidad personal entre García Arias y Sánchez Vicente. E incluso en Concebables, Roxo planteó la idea de convertirse Concebable en un partido político, de montar un proyecto político abiertamente político de partidos, y que rechazó Arias, que prefería trabajar en el campo de la lengua y enfocarse en la lengua. Y es decir que ahí tomó esa división entre el pragmatismo por parte de Sánchez Vicente y el purismo. Digo purismo, pero quizá es demasiado fuerte ese término. Del énfasis en que la lengua va a ser determinante, del desarrollo de la lengua y la clave para el desarrollo de cualquier proyecto político y tenía que hacer el trabajo lingüístico en antes. Sánchez Vicente quizás fue al revés. Y tuvo aliados como De Silva, por ejemplo, Pedro de Silva, en decir que necesitaban
preparar el terreno, el campo político, para fomentar y permitir ese desarrollo lingüístico y cultural. Por ejemplo, sin etiquetas, señales, lengua en la vida pública. Y he de decir que algunas personalidades bastante fuertes, sí, fueron bastante importantes y determinantes en condicionar la manera en que evolucionó el asturianismo. No necesariamente el apoyo para ello, ni de que crecía, pero cómo lo hizo. La gente fa la su propia historia, pero no como quería. Hay, digamos, tres preguntas, no voy a decir sintetizales, pero voy a agarrar elementos porque creo que pueden coincidir y hacerles una, ¿no? Son parte de entrugues que faen Illán, Moisés y Llorián. Y entonces serían un poco más de la actualidad, ¿no? En parte, digamos, sería tener en cuenta estos elementos. La situación actual política en Asturias, donde digamos que el PSOE cambia la su posición tradicional respecto de la oficialidad del asturiano, por lo menos a nivel congresual de papel, ¿no? Después, tenemos una cuestión que estabais indicando ahora en relación con lo que tú conociste, como personas que tú conociste en proyectos nacionalistas a les clares, ya fuera Unidad o el nombre que tuviera, están dentro ahora de organizaciones que son estatales, ¿no? Pongamos, puede ser da igual que sea Izquierda Unida, que sea Podemos o que sea el PSOE, ¿no? Nacionalistas asturianos que tú conociste, que están dentro de esos partidos y que, bueno, que habría que analizar, digamos, un poco si crees pues que en ese esquema de actual, si hay un acierto esa apuesta personal que fixeron de 10 personas que primero tuvieron vencellais a partidos nacionalistas y ahora están en proyectos de otro tipo, ¿no? Y después, por comentar y cerrar esta triada, sería la entruga que facía Llorián, que resumo en que si a lo mejor un problema para esa fragmentación o esa vulnerabilidad organizativa, electoral del nacionalismo asturiano, sea también la comparación a todos los niveles con otros movimientos nacionalistas. Quiero decir, si obviamos a lo mejor elementos, o eso quiero entender yo de lo que formula Llorián, si obviamos a lo mejor elementos de esa historia que tú estudias, que tú investigaste, Patrick, de 4 décadas, pues a lo mejor hay elementos de comparación que no se pueden establecer. Pero claro, si los obvias y los estableces, pues, oye, dices, oye, y es que estos tienen tanto y nosotros no tenemos eso, que si eso también lleva parte de esa frustración que a lo mejor fue la que tú conociste cuando llegaste aquí a Asturias a entrevistar a gente, ¿no? Que fuera la situación mental, ¿no? Y vivencial de mucha gente, ¿no? El querer trabajar por llegar a lograr determinadas cosas o incidir en la sociedad asturiana y no lo conseguir y ver que en los territorios sí se viera, ¿no? Entonces serían ese panorama actual reflejado en esos 3 puntos, ¿no? Los cambios que puede tener el PSOE, ¿no? La situación en el arco parlamentario asturiano, el trasvase de gente de partidos nacionalistas a otros proyectos que no son nacionalistas asturianos y después esa cuestión comparativa que a lo mejor sí lleva a la frustración en teoría del nacionalismo asturiano hacia infinito. Pues voy primero a hablar de la idea de lo que puede hacer dentro de los partidos estatales. Y decir que si los partidos dejen a permiten a una cierta diversidad de ideología o dejen a los sus miembros
fomentar y desarrollar sus propios proyectos dentro de un partido, de un paraguas, de verdad. Y es posible, claro, trabajar mucho. Si los partidos ven que son una manera de caltener o llegar al poder, como adoptar ciertas personas, de verdad, y la su ideología o la su programa, puede ver un PSOE como los de los años 80, de verdad, porque fue el cálculo que hizo el PSOE en los años 70, en 78, fue absorber el PSP heterodoxo de Tierno Gabán, de Romo Roda, de Silva, y con ello, la sociente, pues, implicaba una apertura a una diversidad de opiniones y de proyectos. Entonces, eso puede pasar, claro, dentro del Podemos, dentro de Izquierda Unida, dentro del PSOE. Claro que hay posibilidades si hay espacio de moverse. Y eso dependerá mucho de verdad, factores fuera del control de Asturias. Claro, en la situación económica, en el coronavirus, por ejemplo. Si el cálculo político cambie, como hizo después de la serie de Felipe González en los años 90 o en los años 2000 con la llegada de Areces, cuando el PSOE fue completamente hegemónico, sin la necesidad de cambiarse la suposición respecto al regionalismo, decimos, no tenía ningún interés en hacerlo porque fue un riesgo. Cuando hay heterodoxia, digo, dentro de un partido y también en el campo político, de verdad, el bipartidismo es malísimo para esa gestión de ideas alternativas, de visiones alternativas o particulares. Es decir, cuando el PSOE estaba perdiendo a nivel nacional frente al PP y no hubo una amenaza de ni la izquierda por parte de Izquierda Unida ni el centro, como Ciudadanos, por ejemplo, no estaba interesado en tomar riesgos políticos. Ahora pueden ser más beneficiosos. Entonces, puede verse de verdad Podemos y Izquierda Unida conjuntos forzando un poco el PSOE de cambiarse sus posiciones, y también Vox, de verdad. El papel de la derecha ultranacionalista que puede asustar a la gente, de verdad. Y es importante en algo contra el cual puede reaccionar, de troleo o de lo que sea. Otras cuestiones. Sí, la comparación con otros territorios, si eso también lleva a la frustración, ¿no? Digo, sí, claro. Si lo topaste cuando viniste aquí en Asturias, si lo viste reflejado, digamos, en el ánimo de la gente, porque muchas veces sí es recurrente, ¿no? Muchas veces entruga ¿por qué aquí no es posible esto o aquello? ¿Por qué consiguieron esto en este tiempo y nosotros no? Si eso también es un elemento de frustración en cuenta de a lo mejor ver el nacionalismo asturiano como un ente autónomo que no tiene por qué seguir el mismo ritmo que otros movimientos nacionalistas de la redolada de Asturias. Claro. Dos razones. Buena pregunta. Y hay dos razones. Uno, completamente mala suerte, de verdad. Asturias fue el primer parte del Estado español de tener un estatuto de autonomía dirigida por la vía lenta, el artículo 143. Y
y eso es simplemente por causa del miedo que tuvo el Estado Central de abrir demasiado, que fue una cuestión de si el estatuto fuera aprobado en 80 en vez de 81, probablemente hubiera sido por la vía rápida. Eso fue malísima suerte. Por el otro lado, el movimiento nacionalista o de reivindicación cultural en Asturias y mucho más joven, de verdad. Había pasos en los primeros años o primeras décadas de los años del siglo XX, pero no hubo de verdad una conciencia desarrollada de etnia, decimos. Hubo una idea de identidad, pero basado hubo el noroeste, no hubo desarrollado. Y entonces, simplemente que llega la diferencia entre Cataluña y Asturias, dos, población y tiempo. El movimiento de nacionalista catalana tiene sus raíces en los años, pues en el siglo XIX o quizás el XVIII, y es decir, 100 años más, que hay la diferencia entre el Chichón de 2012 y el Barcelona de 1890, los iPads, y también el sector conservador. Eso es lo que diferencia a Asturias y el nacimiento asturiano a un nivel de ideología, que nunca hubo esa conexión entre conservadurismo, pastoralismo y un nacionalismo en vez de un folclorismo capturado, y decir, por el franquismo. Y eso fue por esa asociación bastante fuerte entre folclorismo y franquismo. Patrick, pero ya informo a la gente que nos esté escuchando que, bueno, que ya estamos en los momentos últimos de este encuentro y bueno, primero de despedirnos, hay una persona que entrúa, que se llama Xurde, que entrúa después de la tu tesis y de estos estudios, ¿a qué te estás dedicando en esta última década? ¿Qué estás investigando? Bueno, sabemos que, o por lo menos sé yo, que ya tienes ahí un clan familiar descomanado, que, bueno, que nos cuentes un poco en lo que estás trabajando desde que remataste la tu tesis doctoral dedicada al nacionalismo asturiano, y que nos cuentes un poco eso, qué investigues anguaño. De verdad, después de la tesis me interesaba más y más en la formación y la articulación de movimientos radicales de izquierda o de derecha en las redes sociales, en el Internet. Es decir, que una extensión en la organización por parte de mucha gente, por Facebook y de Twitter y del mundo digital, decimos, del desarrollo de los indignados, me interesaba mucho. Y empezaba a desarrollar esas líneas de lo que digo, etnología digital, las primeras partes de esa década. Y algo pasó en 2016 que me llamó a casa. Oye, el renacimiento del neofascismo en mi propio país. Y entonces dedicamos yo y unos colegas, unos collacios de un matemático y una de ciencia política en Seattle, montamos un centro de investigación sin fines de lucro que se llama el Center for Equitable Policy in a Changing World, que dedicamos a estudiar el efecto de ideología y la política en las
en el comportamiento de la gente hacia ideas particularmente importantes ahora como la igualdad de razas, el medio ambiente, cambio climático, que está pasando más y sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos, el coste del alojamiento, como de tener un techo. Aquí mismo en mi ciudad, ahora en San Francisco, hay sobre 20,000 gente sin techo. Parte de ellos por las razones de siempre, de abusos o lo que sea, pero muchas porque el promedio de un piso de una habitación en mi zona, que se llama Potrero Hill, y sobre los $3,500 al mes. Un camarón no puede pagar eso. Y imposible. Un maestro tampoco. Y entonces estábamos trabajando y estudiando como una metodología interdisciplinaria. Y es por eso que trabajo con un matemático, por ejemplo, haciendo cualitativos y cuantitativos para desarrollar y sugerir y evaluar la política actual de cultural y también de alojamiento de cambio climático y para aplicar un mundo mejor desde la perspectiva de una sociedad que tengo aquí mismo. Y decir que me interesa clarísimamente España, pero decidí después de la elección de Donald James Trump que teníamos batallas aquí mismo. Y ya. Y sí. Lo de que fallo. Bueno, ¿piensas volver de algún día a Asturias? Claro, tengo que llevar a mi hijo Xavi. Él tiene ya 4 años y medio y completamente loco dentro de un apartamento de un piso pequeñín bajo cuarentena. Pero sí, es interesante porque es el subalterno de aquí, y de raza mezclada, de mestizo, habla el castellano. El castellano aquí mismo, ya sé que parece raro a vosotros, pero el castellano aquí y la lengua de la clase baja, la lengua del subalterno. Entonces, recibo muchas veces esas preguntas, ¿de dónde sois? No, ¿de dónde sois? ¿De aquí? ¿Cómo hablas el castellano? Porque quiero. Porque dame la gana. Pues, ojalá que pueda, su primer día de la escuela en agosto puede ser virtual, que va a ser un poco raro. Pero ya, quitamos y nos vamos. Muy bien, también él ya tiene un aprecio para la comida asturiana, porque hicimos él y yo juntos una semana el pote. Un pote con berces y faves. Intentamos sembrar unas faves en nuestro jardín, pero yo creo que las ratas comieron todos. Lúpulos crecen muy bien y alcachofas, pero faves, pues, no tuvieron éxitos. Bueno, Patrick, muchas gracias por estar, bueno, ahí de mañana, aquí en Asturias de tarde, este encuentro con nos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo viéndolo, que estuvo escuchándolo, a la gente que fichó entrugues y comentarios. Disculpáis, y es responsabilidad de mí o si escaecida algún o si amesté en el mismo comentarios y entrugues distintos. Bueno, fue por una cuestión de tiempo, haciendo por sintetizar, que ya sabéis que no es la mi virtud ni mucho menos. Recordáis que, bueno,
que tenéis ahí una cuenta de PayPal para hacer aportaciones a la Llegra. Y recordáis también, ya que estamos con Patrick Zimmerman, que tiene la su tesis en asturiano, que es Faer Asturias, publicada por Ediciones Trave, en versión de Cesario García. Por si queréis, vamos, echáis una huellada a fondar, pues en las cosas que ya apuntó aquí Patrick, pues a fondar más por menudo, ir más al detalle. La verdad, presta a ver una investigación como la de él, pues, con tanta documentación consultado, con tanta gente entrevistado, también con perspectivas que da el tiempo, ¿no? A la gente, pues eso, si alguien en el 2020 este libro publicado en el 2012, pero que la tesis anterior, pues bueno, también y un ejercicio saludable de, bueno, de retrospectiva y también de, bueno, de contrastar cosas, ¿no? De cuando se entruguen cómo está de salud el nacionalismo asturiano o cómo fue la historia del nacionalismo asturiano en los últimos 12 años, 15 años, 20 años, pues yo creo que va a ser bien recomendable y bien interesante pues leer el libro de Patrick Zimmerman, ¿no? Que os recomiendo desde aquí. Y más nada, un saludo a toda la gente, un abrazo muy fuerte para ti, Patrick, muchísimas gracias de nuevo y imagino que la Llegra tenga a no tardar de alguna otra iniciativa más de estas características, no lo sé, pero bueno, que siempre presta a tener la oportunidad, pues en este caso de hablar pues con una persona como tú que dedicó muchas horas del su tiempo y muchísimo trabajo pues a investigar Asturias, conocer Asturias y darnos información que muchas veces que se nos pasa por arriba a los que estamos viviendo y trabajando aquí, ¿no? Claro. Y también si hay más preguntas, pues mándamelos por email, lo que sea. Sí, bueno, los comentarios, Patrick, si después quieres detallarlos, cuestiones que yo sinteticé o cuestiones que no comenté en el canal de YouTube de la Llegra, ahí pues va a haber oportunidad para que tú respondas y tú comentes y también a lo mejor para que otra gente que intervino o que no quiso intervenir, que también te traslade entrugues o comentarios a través de ese camino, ¿no? Que llega el canal de YouTube de la Llegra, que llega por donde estuvieron viéndonos esta tarde. Y más nada, ponemos el ramo aquí a este diálogo, a esta entrevista a Patrick, que nos contó detalles de la su investigación dedicada a cómo se construyó de manera frustrada el nacionalismo asturiano. Y un saludo a todos y a todas. Hasta la próxima. Saludos.